Enanemes ha dirigido varias de sus operaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela debido a una serie de razones vinculadas principalmente a la corrupción, la represión política y las violaciones de derechos humanos. A continuación, se detallan las principales razones por las cuales Enanemes ha atacado al régimen de Maduro. 1. Violaciones de derechos humanos, represión violenta de manifestantes. El régimen de Maduro ha sido acusado de utilizar la fuerza excesiva y la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas. Durante las protestas masivas que comenzaron en 2014, cientos de manifestantes fueron arrestados, heridos o asesinados. Enanemes ha denunciado estas violaciones y ha atacado al gobierno en respuesta a la represión. Detención arbitraria de opositores, activistas, periodistas y líderes de la oposición han sido arrestados arbitrariamente y encarcelados bajo acusaciones fabricadas. Enanemes ha considerado estos actos como graves violaciones de derechos humanos y ha realizado hackeos y filtraciones para exponer y denunciar estos abusos. 2. Corrupción generalizada, desvío de fondos públicos. El régimen de Maduro ha sido acusado de desviar fondos públicos destinados a servicios esenciales, como la salud y la alimentación, hacia cuentas personales de altos funcionarios y sus aliados. Enanemes ha atacado al gobierno venezolano para exponer esta corrupción, revelando documentos y datos financieros que muestran cómo los recursos del país han sido saqueados. Enriquecimiento ilícito de funcionarios. Muchos altos funcionarios del régimen han acumulado grandes fortunas mientras la población enfrenta una crisis humanitaria. Enanemes ha publicado información sobre las riquezas ocultas de estos funcionarios y ha amenazado con seguir exponiendo sus cuentas bancarias y propiedades en el extranjero. 3. Crisis humanitaria, escasez de alimentos y medicinas. La mala gestión del gobierno ha llevado a una grave escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, lo que ha resultado en una crisis humanitaria. Enanemes ha criticado al régimen por su incompetencia y corrupción, que han exacerbado la situación, y ha lanzado campañas para denunciar la crisis ante la comunidad internacional. Migración masiva. Millones de venezolanos han huido del país debido a la crisis económica y la represión. Enanemes ha atacado al régimen por crear las condiciones que han obligado a tantas personas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en otros países. 4. Censura y control de los medios. Restricciones a la libertad de prensa. El gobierno de Maduro ha cerrado medios de comunicación, censurado noticias críticas y acosado a periodistas independientes. Enanemes, que defiende la libertad de expresión, ha realizado ataques contra sitios web oficiales para protestar contra estas medidas represivas y para proporcionar a los ciudadanos venezolanos acceso a información no censurada. Censura en Internet. El régimen ha bloqueado sitios web, plataformas de redes sociales y servicios en línea que considera subversivos. Enanemes ha respondido a estos bloqueos con ataques cibernéticos diseñados para mantener el flujo de información y apoyar a los periodistas y activistas en línea. 5. Manipulación electoral, fraude electoral. Las elecciones en Venezuela bajo el régimen de Maduro han sido ampliamente denunciadas como fraudulentas, con acusaciones de manipulación de votos, control de las instituciones electorales y represión de la oposición. Enanemes ha atacado sitios web gubernamentales y ha expuesto documentos que sugieren manipulación electoral para mantener a Maduro en el poder. Deslegitimación de la oposición. El régimen ha inhabilitado a líderes de la oposición y ha utilizado el sistema judicial para invalidar resultados electorales desfavorables. Enanemes ha intervenido para exponer estas tácticas antidemocráticas y ha apoyado los llamados a elecciones libres y justas en Venezuela. 6. Colapso económico, devaluación de la moneda y hiperinflación. La mala gestión económica ha llevado a una hiperinflación sin precedentes y al colapso del bolívar, la moneda venezolana. Enanemes ha denunciado la corrupción y las políticas económicas fallidas que han devastado la economía del país y sumido a millones de venezolanos en la pobreza extrema. Desplome de la industria petrolera. A pesar de ser uno de los países con mayores reservas de petróleo, la producción petrolera de Venezuela ha caído drásticamente debido a la corrupción y la mala gestión.
Enanemes ha expuesto cómo la élite gobernante ha saqueado la principal fuente de ingresos del país, agravando la crisis económica. 7. Apoyo a movimientos de oposición, solidaridad con los movimientos democráticos. Enanemes ha apoyado a los movimientos de oposición y a los manifestantes que luchan por la democracia en Venezuela. A través de hackeos y campañas de sensibilización, han tratado de socavar el régimen de Maduro y empoderar a la oposición. Exposición de vínculos con el crimen organizado. Se han revelado conexiones entre el régimen de Maduro y organizaciones criminales, incluyendo el narcotráfico. Enanemes ha intentado exponer estas relaciones para aumentar la presión internacional sobre el gobierno venezolano. 8. Acciones internacionales del régimen, desestabilización regional. Enanemes ha acusado al régimen de Maduro de contribuir a la inestabilidad en América Latina, apoyando a gobiernos autoritarios y movimientos insurgentes en la región. Estos vínculos han sido uno de los motivos para que Enanemes actúe contra el gobierno venezolano. Relaciones con países y grupos sancionados. El régimen ha mantenido relaciones estrechas con países y grupos que enfrentan sanciones internacionales, lo que ha generado preocupación a nivel global. Enanemes ha criticado estas relaciones y ha atacado al régimen por su alineación con actores considerados peligrosos o represivos. Conclusión. Enanemes ha atacado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por una combinación de razones, incluyendo violaciones de derechos humanos, corrupción, censura, manipulación electoral y la crisis humanitaria resultante de la mala gestión del gobierno. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para exponer los abusos del régimen, apoyar a los movimientos democráticos y presionar por un cambio en Venezuela. Las operaciones de Enanemes han buscado tanto interrumpir las actividades del gobierno como informar y movilizar a la comunidad internacional en contra del régimen de Maduro. Enanemes ha realizado varias operaciones y acciones dirigidas a debilitar y exponer al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con el objetivo de apoyar a la oposición y a los movimientos prodemocráticos. Estas actividades han abarcado desde ciberataques hasta la filtración de información confidencial, con el fin de socavar la legitimidad del gobierno y movilizar tanto a la comunidad internacional como al pueblo venezolano contra la dictadura. A continuación, se detallan las principales acciones de Enanemes contra el régimen de Maduro. 1. Ciberataques y hackeos. A. Hackeo de sitios web gubernamentales. Enanemes ha llevado a cabo varios ataques contra sitios web oficiales del gobierno venezolano, desfigurando páginas, interrumpiendo servicios y exponiendo información confidencial. Estos ataques han tenido como objetivo tanto desestabilizar las operaciones gubernamentales como enviar un mensaje de resistencia al pueblo venezolano. Sitios web del gobierno. Enanemes ha atacado y desfigurado sitios web de ministerios, agencias gubernamentales y empresas estatales, como PSA, la petrolera estatal, para denunciar la corrupción y la represión del régimen. Interrupción de servicios. A través de ataques 2. Denegación de servicio distribuido. Enanemes ha interrumpido temporalmente el acceso a sitios web gubernamentales clave, dificultando la comunicación y las operaciones del gobierno. B. Hackeo de cuentas de redes sociales de funcionarios. En varias ocasiones, Enanemes ha tomado el control de cuentas de redes sociales pertenecientes a altos funcionarios del gobierno de Maduro. Estas acciones han sido utilizadas para publicar mensajes en contra del régimen, exponer la corrupción y la represión, y difundir información que los funcionarios intentaban mantener oculta. Publicación de mensajes opositores. Al tomar el control de cuentas oficiales, Enanemes ha publicado mensajes en apoyo a la oposición y en contra de la dictadura, generando confusión y debilitar la narrativa oficial del gobierno. Exposición de comunicaciones internas. Algunas de estas acciones han incluido la filtración de mensajes privados y comunicaciones internas de funcionarios del régimen, revelando sus planes y exponiendo sus maniobras para mantenerse en el poder. 2. Filtración de información confidencial. A. Exposición de corrupción. Enanemes ha filtrado documentos y correos electrónicos que revelan detalles sobre la corrupción del régimen de Maduro. Estas filtraciones han incluido información sobre cuentas bancarias en el extranjero,
propiedades ocultas y transacciones financieras sospechosas realizadas por altos funcionarios. Propiedades y bienes en el extranjero. La publicación de información sobre propiedades y cuentas bancarias de funcionarios chavistas en países extranjeros ha buscado mostrar cómo la élite gobernante se ha enriquecido mientras la población sufre una grave crisis económica. Contratos públicos corruptos. Enanemes ha filtrado documentos relacionados con contratos públicos fraudulentos, donde se ha desviado dinero destinado a la ayuda humanitaria o a proyectos de infraestructura, revelando la magnitud de la corrupción dentro del régimen. B. Revelación de vínculos con el crimen organizado. Algunas filtraciones han incluido información sobre los vínculos del régimen de Maduro con grupos criminales, incluyendo el narcotráfico y organizaciones paramilitares. Estas revelaciones han sido utilizadas para presionar a la comunidad internacional para que tome medidas más duras contra el gobierno venezolano. Narcotráfico. Enanemes ha expuesto conexiones entre funcionarios del gobierno venezolano y redes de narcotráfico, argumentando que el régimen utiliza estas relaciones para financiarse y mantener el control del poder. Milicias y grupos irregulares. También se ha revelado el apoyo del régimen a grupos armados irregulares y milicias que operan en Venezuela, a menudo utilizadas para reprimir a la oposición y mantener el control sobre zonas estratégicas del país. 3. Campañas de desinformación y movilización. A. Difusión de mensajes pro-democracia. Enanemes ha utilizado sus plataformas para difundir mensajes en apoyo a la democracia y en contra del régimen de Maduro. Estas campañas han sido diseñadas para movilizar tanto a la oposición interna como a la comunidad internacional, presentando al régimen como ilegítimo y corrupto. Operación Venezuela Libre. En esta operación, Enanemes instó a los ciudadanos venezolanos a resistir al régimen de Maduro y a continuar luchando por la democracia, utilizando redes sociales para amplificar la voz de los opositores y manifestantes. Apoyo a protestas. Durante las olas de protestas en Venezuela, Enanemes ha promovido la participación ciudadana y ha denunciado las tácticas represivas del gobierno, utilizando el activismo para mantener la moral de los manifestantes y desestabilizar la narrativa del régimen. B. Campañas internacionales de concienciación. Enanemes ha trabajado para atraer la atención internacional hacia la crisis en Venezuela, utilizando sus plataformas para informar a la audiencia global sobre la situación en el país y solicitar el apoyo de la comunidad internacional. Sensibilización global, a través de campañas en redes sociales y la difusión de videos y documentos. Enanemes ha buscado aumentar la conciencia global sobre las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela. Presión a gobiernos extranjeros. Enanemes ha instado a otros gobiernos a adoptar una postura más dura contra el régimen de Maduro, pidiendo sanciones más severas y acciones diplomáticas para aislar al gobierno venezolano. 4. Interrupción de comunicaciones del gobierno. A. Destrucción de infraestructura digital. En algunos casos, Enanemes ha dirigido sus ataques para dañar la infraestructura digital del gobierno de Maduro, buscando dificultar la capacidad del régimen para comunicarse y coordinar sus operaciones. Corte de comunicaciones. Mediante ataques dirigidos a servidores y redes de telecomunicaciones, Enanemes ha buscado interrumpir las comunicaciones del gobierno, dejándolo temporalmente sin acceso a herramientas esenciales para su funcionamiento. Inhabilitación de sistemas críticos. Los ataques han apuntado a sistemas críticos utilizados por el gobierno, como bases de datos de registro civil, sistemas de votación y plataformas de administración pública, afectando la capacidad del régimen para operar eficientemente. 5. Denuncias de fraude electoral. A. Ataques durante elecciones. Durante los procesos electorales en Venezuela, que han sido ampliamente denunciados como fraudulentos, Enanemes ha realizado ataques para exponer las irregularidades y manipulación por parte del régimen de Maduro. Hackeos en pleno proceso electoral. Enanemes ha atacado sistemas relacionados con el proceso electoral, incluyendo los servidores que manejan los resultados de las elecciones, buscando demostrar cómo el régimen manipula los resultados para mantenerse en el poder. Exposición de manipulación electoral. Al filtrar datos y comunicaciones relacionadas con las elecciones,
Enanemes ha revelado detalles sobre cómo el gobierno manipula los votos y controla el proceso electoral para asegurar la victoria de Maduro y sus aliados. 6. Apoyo a líderes de la oposición y denuncias de represión. A. Defensa de líderes de la oposición. Enanemes ha mostrado su apoyo a líderes de la oposición en Venezuela, ayudando a exponer las tácticas de represión del régimen y denunciando la persecución política. Exposición de persecución política. A través de hackeos y filtraciones, Enanemes ha revelado documentos que muestran cómo el régimen planea y ejecuta la persecución de líderes opositores, utilizando el sistema judicial para inhabilitarlos y encarcelarlos arbitrariamente. Protección de comunicaciones de opositores. Enanemes también ha ofrecido apoyo técnico para proteger las comunicaciones de los líderes de la oposición, ayudando a evitar que sean interceptadas por el gobierno. Conclusión. Enanemes ha desplegado una serie de operaciones cibernéticas y campañas de concienciación con el objetivo de debilitar al régimen de Nicolás Maduro y apoyar la lucha por la democracia en Venezuela. Estas acciones han incluido desde hackeos y filtraciones de información hasta campañas de desinformación y sensibilización internacional. A través de estas tácticas, Enanemes ha buscado socavar la legitimidad del régimen, exponer su corrupción y represión, y movilizar tanto a los venezolanos como a la comunidad internacional en contra de la dictadura de Maduro.